Bendecidos, bendecidos a todos. Le damos gracias al Señor. Estamos nuevamente hoy, 3 de mayo del 2024. Estamos aquí para continuar con estas maravillosas lecciones. Estamos en el tomo 8, unidad 2, hablando acerca del fruto del Espíritu. Hoy vamos a estar en la lección número 9, bajo el tema El Espíritu produce amor, gozo y paz. La semana pasada estuvimos hablando, fue una introducción más bien de lo que vamos a estar tratando el resto de esta semana con esta unidad, de la importancia de nacer de nuevo, la importancia de reconocer de que nosotros somos una nueva criatura y ahora siendo una nueva criatura y parte de la familia de Dios, hay características que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar y proyectar. Y la semana pasada, como ya les he mencionado, estuvimos hablando de esta introducción. Hoy continuamos con estos próximos 3 frutos del Espíritu y nuestro hermano Lenson, le damos gracias a Dios por su vida, estará aquí presentándonos este tema. Y antes de entrar, quiero orar, porque a veces que yo empiezo a hablar y se me olvida. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria y honra por este tiempo, señores. Estamos en esta hora preparando nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra que es vida. Padre, que cada oyente, Señor Jesús, sea ministrado. Creemos que tu poder tu palabra no retorna vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviada. Oh Dios del cielo, pedimos por cada hermano y amigo que estará escuchando esta palabra, que reconozca, Señor Jesús, en qué área necesita ser perfeccionados en tu amor. Pedimos por nuestros hermanos que están afectados de salud igualmente. Oh Dios del cielo, nos presentamos nuevamente delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, sin tardar más, los dejamos ahora con nuestro hermano Nelson en el resto de la lección. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, un privilegio estar aquí delante de ustedes una vez más. Y siempre agradecido con mi hermana Marilyn por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes con este estudio importantísimo acerca del Espíritu Santo y el fruto que Él produce en la vida del cristiano. La verdad central de esta clase dice así: el Espíritu produce amor, gozo y paz en el creyente. Esa es la verdad central, es decir, lo que no debemos de olvidar. Es el Espíritu Santo el que produce estos 3 características en el creyente. Produce amor, gozo y paz. El texto que vamos a estar mencionando esta hermosa noche es Gálatas 5:16, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos tomando este texto porque vamos a hacer énfasis en el hecho de andar en el Espíritu. Y es que en el capítulo 5 de Gálatas, de la carta que Pablo escribiera a los hermanos de la iglesia de Gálatas, él hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Es obvio que las obras de la carne pues se hacen manifiestas en aquellos que no han nacido de nuevo, en aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador personal, en los no creyentes. Y Pablo hace una lista de las obras de la carne, la manera como ellos viven, la manera como actúan, la manera como se conducen en la vida y los resultados que tienen en su vida. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el fruto del Espíritu, porque queremos que nuestros oyentes podamos entender, comprender, asimilar una de las verdades que dijimos en la clase anterior, que el Espíritu Santo es vital en la vida del cristiano. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está en nosotros y controla nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Así es que vamos a decir entonces la primera verdad que yo quisiera que usted la memorizara. Si tiene donde anotar, la anotara. Y es la siguiente:
el andar en el Espíritu produce en nosotros el carácter de Cristo. ¿Oyó eso que dije? Cuando uno anda en el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Y es que este es el objetivo del Espíritu Santo. Iglesia amada, no olvide esto. Este es el objetivo del Espíritu Santo, producir el carácter de Cristo en todos y cada uno de los creyentes, comenzando por los miembros de la iglesia El Calvario, Asamblea de Dios en Búfalo. Comenzando por cada uno de estos creyentes, el objetivo del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces, como este es el objetivo del Espíritu Santo, yo quiero que tomemos como base unos versos donde vamos a explicar el proceso que ha diseñado el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, vamos a leer la palabra de Dios y dice así. Versículo 11 de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este versículo está diciendo que es Dios el que constituyó los ministerios para la iglesia. Pero el versículo 12 nos enseña cuál es el propósito de estos ministerios. Por eso el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que de una manera clara nosotros podemos ver que los ministerios que son dados por el mismo Espíritu Santo de Dios tienen como objetivo, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora bien, yo quiero que nos tomemos un momento para meditar en la palabra perfeccionar. Porque en la Biblia la palabra perfección se menciona en varias ocasiones y una de ellas, el Dios mismo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la gente entonces inmediatamente nos preguntamos, ¿puede alguien alcanzar la perfección en este mundo? Y la respuesta es obvia, no se puede. Entonces tenemos que aplicar, entender, aprender de que la palabra perfección en la Biblia, en este caso, se refiere a madurez espiritual. Entonces, los diferentes ministerios que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia tienen como propósito que cada cristiano se desarrolle de tal manera que alcance la madurez espiritual. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y qué sería madurez espiritual? De una forma sencilla yo quisiera decirle lo siguiente, hermanos. Una persona madura es aquella persona que imita a Jesús, quien en lugar de hacer su voluntad, se sometió a la voluntad del Padre. Sería una de las características de madurez espiritual. Imitar a Jesús como Él lo hizo, que en lugar de hacer su propia voluntad, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y es que eso es lo que Dios espera de nosotros, en realidad. Entonces, el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano es la evidencia de la transformación personal en semejanza a Cristo. Cuando alguien demuestra que tiene el fruto del Espíritu de Dios en su vida, esa es la evidencia de que ha sido transformado y que se está pareciendo cada vez más a Cristo. Así que, dicho esto como introducción, hoy vamos a estudiar, hermanos, los 3 primeros rasgos de carácter del fruto del Espíritu. Y son los que se mencionaron al principio.
El Espíritu Santo produce amor, gozo y paz. Estos tres son los que vamos a estudiar. Pero olvidaba algo. Yo traje esto este día. Este es un gajito de uva. Y procuré que este gajito tuviera exactamente 9 diferentes uvas. Pero todas están adheridas a a una sola ramita. No están separadas. Una uva puede ser diferente de la otra. Hay una que es más grande, hay otra que es más pequeña, una puede ser más coloradita, otro quizás un poquito más pálida, pero todas están adheridas a a una sola ramita. El Espíritu Santo es igual. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el fruto lo produce solo uno, y este es el Espíritu Santo, pero que produce 9 diferentes rasgos de carácter en la vida del cristiano. Porque si una cosa debemos de dejar claro, hermanos, y debemos de entenderlo bien en esta hora, es que estamos hablando de personalidad. Cuando nosotros decimos rasgos de carácter, estamos hablando del comportamiento, de la personalidad, de la conducta, de la actitud, de los hábitos de una persona. Entonces, cuando nosotros decimos que estos son rasgos de carácter que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, estamos diciendo que la actitud que el cristiano tiene son estas 9 cosas que vamos a estudiar durante estas semanas. Hoy vamos a comenzar entonces estudiando 3: amor, gozo y paz. Comenzamos con el primero de ellos, el amor. Y para eso vamos a poner en pantalla Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. De esta lista vamos a tomar 3 este día y comenzamos con el amor. ¿Qué podemos decir acerca del amor? Bueno, lo primordial y más importante que podemos decir es que la Biblia nos enseña que Dios es amor. Primera Juan capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a mí me gusta subrayar algo cada vez que leemos este versículo o lo mencionamos en las predicaciones. Me gusta subrayar qué interesante que la palabra de Dios no dice que Dios tiene amor, sino que la palabra de Dios dice que Él es amor. Entonces, hace lógica que el primer fruto que menciona el libro de Gálatas capítulo 5, el primer rasgo que se produce en la vida del cristiano es el amor, porque eso significa la presencia de Dios en la vida de la persona. El fruto del Espíritu produce en nosotros una actitud de amor. Y esta actitud de amor, y estoy subrayando la palabra actitud porque es la manera como nosotros actuamos. Cuando nosotros actuamos con amor, esto complace a Dios. En primer lugar, complace a Dios. Complace que sus hijos, los que nos llamamos cristianos, vayamos por la vida con una actitud de amor. Es más, la palabra de Dios dice en uno de sus versículos que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. Así que esta actitud complace a Dios en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos una actitud de amor, nosotros bendecimos a los demás, a las personas que nos rodean. Donde quiera que vamos, las personas son bendecidas con nuestra presencia porque tenemos una actitud de amor. Y en tercer lugar, cuando nosotros desarrollamos esta actitud de amor,
satisface nuestra alma. Nos sentimos realizados. Hay otro versículo que tengo que mencionar para confirmar que esto solamente es posible a través del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, nos confirma que esta actitud de amor solamente puede ser desarrollada por el Espíritu Santo. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo el que se encarga de desarrollar en nosotros esta actitud, una actitud de amor. Por eso es de que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos y de una manera, como ejemplo, él dice, hay que vestirse de amor. Esto está en Colosenses capítulo 3, versículo 14, donde dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer en este momento. Colosenses 3, 14. Donde el apóstol Pablo dice, hay que vestirse de amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y yo quiero subrayar la última parte del versículo donde dice que es el vínculo perfecto. Es decir, que todas las virtudes y son unidas por el amor. Por eso dice que el amor es el vínculo perfecto, es aquello que une no solamente las virtudes en la vida de una persona, sino también nos une como iglesia, como hermanos en Cristo. El amor, el perfecto amor. Así que cuando nosotros actuamos con actos de compasión, hermanos, y por nuestro prójimo, nosotros estamos demostrando con esa actitud la presencia de Dios en nuestra vida. Yo quisiera que esto quedara claro. No se trata, hermanos, de cantar bonito, de predicar bien. Se trata de actuar, de vivir, de demostrar que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Y eso se demuestra con nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos compasión por las demás personas y hacemos actos de compasión por ellas, estamos demostrando la presencia de Dios en nuestra vida. A este amor se le conoce como el amor ágape. Es un amor que no es egoísta, sino que es desinteresado y es sensible al dolor ajeno. En otras palabras, todo cristiano, todo hijo de Dios, deberíamos de ser sensibles al dolor ajeno. Saber que a nosotros nos rodean personas, vecinos, que no conocen el Evangelio, que se están perdiendo de disfrutar la nueva vida en Cristo que usted y yo podemos disfrutar. A los no alcanzados todavía por el Evangelio, debemos ser sensibles a eso. Y debemos de demostrar una actitud de compasión por ellos, ser compasivos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues pasémosles el mensaje, invitémoslos a la iglesia, oremos por ellos, intercedamos por ellos. Es por eso de que dije hace un momento atrás que una actitud así complace a Dios, porque es lo que Él hizo por nosotros, sintió compasión por nosotros. Vamos a compartir este otro versículo que está en 1 Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nos está hablando de un amor sacrificial. Y este es el
es la actitud que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotros, amados hermanos. Este es el fruto que debemos producir y que debemos de demostrar con nuestras acciones. Interesante que el primer rasgo de carácter que nos menciona el apóstol Pablo al explicar lo que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros es el amor, porque Dios es amor. Así que por eso dice la palabra, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Para terminar con el amor, es que o amamos, pero no podemos decir que no sentimos amor. No, si Dios está en nosotros, todas nuestras actitudes van a ir acompañadas de amor, compasión por los perdidos y amor a la obra de Dios, amor a su obra, a la iglesia, a los hermanos. Así que este es el primer rasgo de carácter en la vida del cristiano. Yo le invito, hermano, que usted medite en eso y que, como bien dijo mi hermana al principio, nos esforcemos por desarrollar esta actitud en nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y cada vez que nos sentamos el impulso de hacer algo compasivo, no nos detengamos, hagámoslo, porque eso es una demostración que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El segundo rasgo de carácter en la vida del cristiano es el gozo. Yo me tomé el tiempo para buscar, a mí me gusta decir de una manera simple la explicación y la manera más simple que encontré del gozo que la Biblia habla, dice que es alegría espiritual, que trasciende la tristeza y los problemas temporales. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta carta Pablo la escribió a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo que ellos en medio de la tribulación recibieron la palabra con gozo. Es decir, cuando Pablo escribió esta carta, los tesalonicenses estaban experimentando una fuerte persecución por su fe. A esto se refiere Pablo cuando dice que en medio de gran tribulación recibisteis la palabra con gozo del Espíritu Santo. Y hay que subrayar eso, que dice claramente con gozo del Espíritu Santo. Es algo fuera de este mundo, no es de este mundo ese gozo, es el gozo que solo Dios puede dar. Ahora, no es pasajero como el gozo que el mundo ofrece, porque el mundo está acostumbrado a decir que es feliz, pero lo es momentáneamente, solo mientras dura una fiesta o mientras dura el efecto de una droga o del alcohol. Pero después de eso, vuelven a su vida desdichada. Pero el gozo de Dios es permanente. Ahora, yo pregunto, hermano, y hágase usted la pregunta, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento y del dolor, ¿es natural estar gozoso? La respuesta es no. Humanamente hablando, ¿quién va a estar gozoso? ¿Quién va a estar feliz en medio de la aflicción, del sufrimiento y del dolor? Entonces, ¿por qué los tesalonicenses en medio de la tribulación sentían gozo? Tiene que haber una explicación para esto. Y es que los tesalonicenses, oiga bien esto, hermano, los tesalonicenses sabían que habían sido perdonados por Dios. Sabía que eran amados y habían sido justificados por Dios. Tenían esperanza más allá de la persecución y más allá de la misma muerte. En otras palabras, este gozo
que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente está por encima de cualquier circunstancia, porque nosotros tenemos una esperanza, que la Biblia la llama una esperanza bienaventurada. Y déjeme decirle algo, hermano, esta actitud de estar gozoso es una actitud que el Espíritu Santo la produce en la vida del creyente, y esto es lo que distingue, oiga bien, a un ciudadano del reino de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 14 y versículo 17. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Wow, yo cuando leí este versículo hace muchos años, cuando dice que es justicia, paz y gozo, yo entendí algo. Entendí que el Evangelio ha sido diseñado para que nosotros seamos la gente más feliz de la tierra. Los que estamos en Cristo Jesús deberíamos de ser la gente más feliz de toda la tierra. No por las circunstancias que estemos pasando, no por las situaciones que estemos viviendo, sino porque nosotros tenemos promesa de Dios, tenemos esperanza de parte de Dios. Y como vuelvo a repetir, este gozo es el que distingue a los ciudadanos del reino. Mientras hay personas que están afligidas porque va a haber una tercera guerra mundial, mientras que están preocupadas porque el costo de la vida va subiendo, mientras están atribuladas porque ya se anuncia que va a venir otra nueva pandemia, que esta va a ser más fuerte, los hijos de Dios tenemos gozo, porque sobre todas esas circunstancias hay promesa de Dios para nosotros. Y no solamente promesa de Dios, sino que el Espíritu Santo produce en nosotros confianza, fe, seguridad del que el que está en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar. Es por eso que las personas que andan en el Espíritu no se amedrentan ni por las emociones ni por las circunstancias de la vida. Recuerde eso, por favor. Las personas que andan en el Espíritu no se amedrentan ni por las emociones ni por las circunstancias de la vida. Nosotros sabemos, hermanos amados, que en esta vida todo es temporal, todo, absolutamente todo. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, esperamos una vida eterna, no temporal, sino eterna, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que la vida cristiana es mucho más que congregarse en una iglesia, saber Biblia o desempeñar un privilegio en la congregación. El andar con Cristo es mucho más que eso. Es tener una relación íntima con Dios y saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es necesario, hermanos, tener una relación íntima con Dios y entender que la voluntad de Dios para con nosotros dice que es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora, nosotros debemos de tener la seguridad de que somos hijos de Dios y que le pertenecemos a Él. Eso es lo que da y produce gozo. Y además de eso, que por su gracia nosotros somos salvos. Hay un versículo que me gusta mencionar cuando yo hablo del gozo del Espíritu, y este está en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 12. Fue escrito por David, y dice allí una nota que fue después de que se llegó a la mujer de Urías y el profeta lo amonestó. Y en una parte del Salmo 51, David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Traigo este versículo para que podamos entender algo. Cuando David dice: vuélveme el gozo de tu salvación,
Es porque cuando usted está seguro que usted es salvo, que si usted muere hoy, usted va con Cristo, no hay quien le arrebate el gozo. Pero cuando la persona se desvía del camino del Señor, cuando sabe que le ha fallado a Dios, entonces se pierde también el gozo. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, la felicidad que me da saber que yo soy salvo. Sobre todas las cosas, yo soy salvo. Porque hubo quien murió en la cruz del Calvario por mí, pagó mis pecados y yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Así es que, hermanos, hay hay un versículo donde dice, estad siempre gozosos, y dice la palabra, añade y dice, regocijaos. Y yo digo, regocijaos, 2 veces. Porque tenemos que entender que los que estamos en Cristo, hermanos, tenemos una esperanza que sobrepasa cualquier cosa aquí en la tierra. Es el segundo rasgo de carácter. Así que usted no puede ver a un cristiano malhumorado o deprimido. Bueno, tal vez lleguen momentos en los cuales uno se sienta así, pero generalmente todo cristiano debería andar siempre gozoso, gozoso en el espíritu. Yo le invito a que vaya a la iglesia El Calvario de Asamblea de Dios en Búfalo y va a encontrar gente gozosa. Y por ejemplo, nuestra hermana Marilyn siempre está gozosa, siempre tiene una sonrisa, porque nosotros sí hacemos caso a esa sugerencia del Señor en Filipenses. Vuélvalo a poner, hermano, por favor, hermano Héctor, Filipenses 4:4, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Oiga la palabra que ocupa, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que gocémonos, hermano, que la promesa que tenemos trasciende todas las cosas temporales que esta vida tiene. El tercer rasgo de carácter que vamos a ver es paz. Y encontré que paz es armonía interna. Oiga, qué interesante esto. Paz es armonía interna. Cuando alguien tiene paz, no tiene conflictos internos. Puede haber guerra externa. Pueden haber conflictos externos. Puede estar el mundo en un caos. Pero yo internamente tengo armonía. No tengo conflictos. Tengo paz. Y esta paz solamente el Espíritu Santo la puede dar. Por eso yo anoté aquí que la paz más profunda que alguien puede encontrar es la paz de Cristo. Si alguien en realidad quisiera disfrutar de paz, de tranquilidad, porque traducido es eso, es tranquilidad, seguridad, solamente en Cristo se puede encontrar. Y esto lo desarrolla el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Oiga qué interesante lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. Y siguió añadiendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí me gusta este versículo porque el Señor, hermanos, no está diciendo que no vamos a tener luchas o que no vamos a tener adversidades. Lo que Él está diciendo es, como bien lo acabamos de leer, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dicho de otra manera, no está diciendo que no van a haber conflictos o situaciones adversas en la vida del cristiano. Lo que Él está diciendo es que en medio de las aflicciones, allí va a estar Él con nosotros. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Así que cualquier situación, por muy difícil que parezca, hermanos amados, nosotros debemos de
permitir que la paz de Cristo gobierne nuestras vidas. Esto nos lo aconseja Pablo en la carta que escribió a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros debemos de aprender, hermanos, a poner, a leer los puntos y las comas para poder tener comprensión del versículo. La primera parte del versículo dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, que sea la paz de Dios la que tenga el control de tus emociones, porque en el corazón es donde está el miedo, la ira, la desesperación, es en el corazón. Debes de permitir que sea la paz de Dios la que gobierne tu corazón. Pero después dice de la siguiente manera, a la que asimismo, o sea, fuimos llamados a la paz de Dios, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Amén. Debemos permitir que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. En medio de la situación, por muy difícil que sea. Juan, capítulo 14 y versículo 27, dice que esta paz que Dios da es distinta a la paz que el mundo ofrece. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es interesante cómo Dios nos hace el llamado una y otra vez a decirnos que aprendamos a confiar en Él. Que no permitamos que el miedo, que la incertidumbre o que la inseguridad invadan nuestras vidas. Dice, mi paz os dejo. Y a mí me gusta esto, vuelvo a repetir, hay que aprender a ponerle los puntos para entender el versículo. ¿Por qué dijo, mi paz os doy? Bueno, porque él estaba diciendo, yo les voy a dar a ustedes la misma paz que él había demostrado tener toda su vida. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, cuando iban en una barca en el mar de Galilea? Y dice la Biblia que se levantó una tormenta tremenda. Dice que las olas eran tan altas que llenaban la embarcación y literalmente dice la Biblia y la barca casi se anegaba, o sea, casi se hundía la barca de tan fuerte que era la tormenta. Los discípulos estaban desesperados, tratando de controlar la situación. No sé si con baldes sacaban el agua del barco para que no se hundiera. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? Y la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo tranquilamente en medio de la tormenta. Es decir, él tenía paz en medio de la tormenta. Qué maravilloso que cuando él dice, mi paz os doy, se refiere a esa paz que él demostró toda su vida. También se recuerdan cuando la otra ocasión que estaba para ser ya llevado a la cruz del Calvario y tiene una conversación con aquel Pilato. Y Pilato le dice, yo tengo tu vida en mis manos, si yo quiero te dejo ir libre y si no pues te condeno. Y el Señor Jesús, con una manera tan calmada, con una paz, le dice, la autoridad que tú tienes sobre mí, no la tuviera si no te es dada de arriba. ¿Acaso no sabes que si yo quisiera, yo pidiera 12 legiones de ángeles? Y ellos vendrían y pelearían por mí. Tranquilo, porque él sabía cuál era su destino. Él sabía lo que había venido. Él sabía que era necesario ir a la cruz del Calvario para que usted y yo ahora podamos hablar del Evangelio y podamos decir que disfrutamos de la paz de Cristo. Entonces, cuando él está diciendo, mi paz os doy,
se refiere a esa paz que Él demostró toda su vida. Hermanos amados, nosotros no debemos de ser como el mundo, que el mundo tiene basada su paz en las cosas temporales. La gente dice que está tranquila, que tiene seguridad y que tiene paz en su corazón cuando tiene salud, cuando tiene dinero o cuando tiene posesiones. Pero si esto se termina, también se les termina la paz, porque ellos tienen su seguridad basada en cosas temporales. Pero nuestra paz no la tenemos en cosas temporales, la tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra paz. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Él es nuestra paz. Aprendamos a reposar en Él, a confiar en Él. Entonces el Espíritu Santo, porque sabe que necesitamos esta actitud, este rasgo de carácter en nosotros, por eso Él se encarga de desarrollar en nosotros esa actitud, una actitud de paz. Dice Filipenses algo más, añade algo más, otro nivel más arriba de la paz. Filipenses 4:7 dice la palabra del Señor así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, pongámosle allí, subrayemos, que esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede alguien tener paz en medio del conflicto? Quiero darle una breve explicación y le suplico que me ponga atención a esta partecita que voy a decir, hermano, porque quiero como corregir algo que he escuchado muchas veces desde el púlpito decir. ¿Cómo puede alguien tener paz en medio de conflictos o de situaciones adversas? No es negando la situación. Escuche bien esto, por favor, iglesia. No es negando la situación. Escuché una vez a alguien predicar y decir, si usted tiene fe, pero usted tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, solo para que se entienda lo que quiero decir, un dolor de cabeza fuerte, usted tiene que comenzar a decir, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Eso es negar una situación que yo estoy viviendo. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, hermanos, que aunque nosotros estemos en adversidad, aunque nosotros estemos metidos en problemas, en dificultades, aunque estemos en situaciones adversas, nosotros vamos a tener paz por una sola y sencilla razón, porque nosotros tenemos expectativas que Dios va a hacer algo a favor nuestro en la situación que estamos pasando. Esa es la verdadera fe. Creer que Dios va a hacer algo en la situación que yo estoy pasando. No es negar que estoy enfermo. No, yo acepto que estoy enfermo, acepto que estoy pasando una enfermedad, pero sobre todo eso, yo creo, tengo expectativa que Dios va a hacer algo en mi vida. Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Solo Él lo sabe, pero yo tengo la expectativa porque yo soy hijo de Dios y eso a mí me da paz. Estoy en las manos de Dios y Él va a obrar y va a hacer lo que Él quiera conmigo. Gloria al Señor por eso. Por eso dice ahí en Filipenses 4:7 que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente común y corriente no puede entender cómo estos están tranquilos. Están tranquilos en medio de la guerra, están tranquilos en medio de la crisis, están tranquilos en medio del problema. ¿Cómo puede entender? No lo entienden. Sobrepasa todo entendimiento. Solamente aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y hemos permitido que Él desarrolle en nosotros estas cualidades, estos rasgos de carácter, vamos a entender por qué nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, siempre vamos a tener paz. Y esto no solamente, puse 2 ejemplos de Jesús, pero después de que Jesús partió, hay 2 ejemplos de personas
como usted y yo, comunes y corrientes, pero con la diferencia que ahora hijos de Dios que experimentaron esto. Y se los tengo que decir. Uno de ellos fue Esteban. Dice la palabra del Señor que Esteban estaba siendo apedreado. Él murió de tanta pedrada que le pegaron. Y mientras él estaba siendo apedreado y recibiendo sus golpes en su cabeza, en su cuerpo, sangrando, dice la Biblia que él vio los cielos y los vio abiertos. Y él, en lugar de decir, Señor, que les caiga un rayo, que les pase un tren a la gente que lo estaba apedreando, dice la Biblia que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! Eso me enseña a mí lo que había en el corazón de Esteban. Paz, seguridad, expectativa del Dios en el que él creía. Algo iba a hacer el Señor. Y qué mejor cosa que tenerlo en gloria. El otro ejemplo que quiero ponerle de tener paz en medio de los conflictos es del apóstol Pablo y su compañero Silas. Dice la Biblia que ellos fueron azotados, abofeteados, maltratados, y que después de eso los refundieron en la cárcel más profunda. Y no solamente los metieron en la cárcel de más adentro, sino que dice que pusieron cepos en sus pies y en sus manos. O sea, estaban encadenados, por así decirlo. Pero cepo, esa era una herramienta de madera que no permitía la movilidad de las personas. Y lo increíble es que dice la Biblia que a la medianoche, estos, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar llorando, en lugar de estarse lamentando, dice la Biblia que los presos los oían cantar alabanzas a Dios. Paz en medio de las circunstancias difíciles. Note que la Biblia, con estos ejemplos, claramente nos envía un mensaje. La Biblia está diciéndote, no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, no estoy diciendo que no vas a tener situaciones difíciles, no estoy diciendo que no te va a tocar la enfermedad. Lo que estoy diciendo es que en medio de todo esto, tú puedes tener la paz de Cristo si permites que el Espíritu Santo desarrolle en ti esta cualidad, el fruto del Espíritu. Así que el amor, el gozo y la paz son actitudes de cristianos que el Espíritu Santo ha producido en su vida. Y esto es la evidencia de que nosotros estamos caminando con el Espíritu. Así que voy a cerrar diciendo lo siguiente, hermanos. Estos primeros 3 rasgos de carácter que he mencionado, el amor, el gozo y la paz, son míos. El Espíritu Santo los desarrolla en mí. Me hace tener un carácter, una personalidad donde yo puedo irradiar estas 3 cualidades. Me ayudan a mí, me ayudan a ser feliz, me ayudan a tener paz, me ayudan a vivir una vida triunfante en Cristo Jesús. Para eso son estos 3 rasgos de carácter. Son personales. Si alguien es beneficiado por esto, soy yo. Aprenda eso. No lo olvide. Desarrolle esto. Permita que el Espíritu Santo desarrolle estos 3 rasgos de carácter en su vida. Y yo le aseguro, hermano, que usted va a ser feliz en este mundo. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Y una vez más no me voy a cansar de decir gracias, hermana Marilyn, por darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia, a nuestro hermano Héctor, que nos atiende de una manera bien fina cada vez que vengo acá. Me han abierto las puertas de su casa y para mí es un gran honor, créalo. Así es que damos gracias a Dios por esta clase y dejo con ustedes a mi hermana Marilyn. Y quiero cerrar mientras termino aquí escribiendo las últimas palabras. Como les digo, les invito a que tomen notas y he estado manteniéndome con las notas para que ustedes también vayan tomándolas y vayan a darle seguimiento y se profundicen.
celebrando eso. Quiero dejar, ¿qué entonces nos dice Dios con esta hermosa enseñanza que hemos recibido hoy? El amor, el gozo y la paz no son meramente emociones, sino actitudes cristianas que el Espíritu produce en nuestras vidas. Y a medida que nosotros buscamos intencionalmente, está la palabra clave, le hemos dado muchas palabras clave para que las memoricen, las recuerden, las marquen. Mientras nosotros buscamos intencionalmente mantenernos en sintonía con el Espíritu, es entonces que Él produce en nosotros esta evidencia y de que estamos caminando en Cristo, de que estamos creciendo, estamos desarrollando, estamos proyectando, estamos disfrutando de este fruto. Lo estamos consumiendo y lo estamos ingiriendo en nuestro cuerpo espiritual y lo vamos procesando. Así es que 3 cosas con las cuales quiero también cerrar. El ministerio en acción, que no termine de escribir aquí. Así que no me tumbe la transmisión hasta que termine. Es que elijamos vivir en el amor de Dios y compartirlo con los demás. Elijamos el gozo del Espíritu Santo aún en medio de las aflicciones y dificultades, y así celebremos lo que es verdad sobre Dios, su relación con Él y su voluntad para nuestras vidas. Y número 3, elegir su paz. Elegir en paz, sabiendo que todo está bien con nosotros y con Dios. La semana que viene continuamos con otros 3 maravillosos más, fruto del Espíritu. Y estos son benignidad, paz, Paciencia, paciencia. benignidad, paciencia y Paciencia, bondad. benignidad y bondad. Esos son los próximos 3 que vamos a estar compartiendo la semana que viene. Nuestro hermano Nelson quiere que haya más interacción. Y yo voy al paso de él. Yo no acostumbro interrumpir. Así es que lo que él diga, así lo haremos con el favor de Dios la próxima semana. Y antes de ir, quiero recordarle a los hermanos y amigos de la Iglesia El Calvario que mañana, con el favor de Dios, estaremos en nuestro retiro congregacional. Comenzando a las 7 de la mañana hasta 2 de la tarde estaremos allí. Y allí es otro momento más para seguir produciendo este fruto, para que se siga desarrollando. Amén. So, gracias por acompañarnos en esta hora maravillosa. Gracias a nuestro hermano Nelson otra vez por decir que sí. Y con el favor de Dios, nos veremos en la próxima semana. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.